Bueno, adorarlo, ¿verdad? Usted está sano, dígale al que tiene a su lado, tú estás sano. Del cuerpo, del alma y del espíritu. Créalo, amén. Sanidad de cuerpo, de alma y del espíritu. Gloria al Señor, amados. Yo no sé si usted lo vio, pero todo espíritu de enfermedad yo lo vi saltándose cerca, amados. Salieron de nuestros límites. Usted lo que tiene que es creerlo, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amados, poderoso el Señor. Uno viene pensando en una cosa y el Espíritu Santo hace otra, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es algo: si Dios me movió a hacerlo, es porque Dios vio su necesidad y escuchó su oración. Y si Dios ha querido que oremos antes del mensaje de esta manera, es porque el Señor quería que usted se conectara en su casa. En su casa. Gracias, hermana. En su casa, con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque Él es fiel, amados. ¿Quiénes creen que Dios es fiel? Dígale al que tiene a su lado que es imposible para Dios. Y si usted tiene una silla vacía al lado, dígaselo, mire hacia un lado y dígaselo, porque recuerde que usted nunca está solo. El Espíritu Santo siempre está con usted. Y qué bueno es saber que cuando uno se sienta en un lugar y uno ve, me ha pasado, hace un tiempo atrás me senté en un lugar y alguien me dijo: mira, estás solo. ¿Y tu esposa? Y yo le dije: no, yo no estoy solo. Y miró, bueno, yo no veo a más nadie. Lo que pasa es que tú ves con ojos terrenales, pero yo veo con ojos espirituales. Y yo sé que yo nunca estoy solo. Y el Espíritu Santo está sentado ahí al lado de usted. Por eso, con toda convicción, nadie lo va a llamar loco aquí, porque aquí todos sabemos de lo que estamos hablando, porque estamos en el Espíritu. Dígale al que tiene a su lado que es imposible para Dios. Respóndale usted ahora: nada, amados. Entonces creamos que ya Dios lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno, amados. Y hoy quiero darles unos principios. Voy a hacerlo más breve. Unos principios, amados, que como iglesia nosotros necesitamos poner por obra. Ya el mes que viene vamos a estar desarrollando una serie teológica, netamente doctrinal, donde voy a estar hablando acerca del tema del mes, tanto los jueves como los días domingos. Y el tema va a ser en manos de la gracia. Vamos a estar hablando acerca de lo que es la gracia de Dios, acerca de lo que es la salvación, acerca de lo que realmente representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quiero este mes enseñar a la iglesia en lo que queda de mes, y al final del mes, el último servicio del mes de enero, quiero invitarte, amados. Por eso hoy quiero dejar la semilla sembrada. Hoy quiero enseñarte las razones por las cuales tú tienes que disponer tu corazón para que el último domingo de este mes vamos a tener una gran fiesta de primicias. Y vamos a prepararnos como iglesia para que cada uno venga conforme a lo que el Señor disponga en el corazón, a traer a Dios lo primero, lo mejor y lo escogido. Y saben que es bonito, amados, que comencemos el año dándole a Dios de lo que Él primero nos da, porque usted nunca le va a dar algo a Dios si primero Él antes no se lo da. Y eso es lo bueno de Dios. Él nunca nos va a pedir algo que primero Él no nos los haya dado. Por eso es que no me explico cómo hay gente que le cuesta darle a Dios, cuando lo que usted es y lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Entonces Dios quiere que esta iglesia aprenda el principio de las primicias. Y es algo que más que enseñártelo como una fiesta de primicias, quizás algunos ya lo saben, lo conocen,
han estudiado en la escuela de teología acerca de la fiesta de las primicias. Dios no quiere que se quede en teoría, Dios quiere que lo pongamos por obra. Y este es el mejor tiempo, este es el mejor mes para ponerlo por obra. Como pastor, usted no me ve a mí predicando de diezmos muchas veces en el año, pero me preocupo principalmente en hacerlo en enero, porque cuando uno realmente lo hace muchas veces en el año, se puede convertir como si el pueblo puede decir: este pastor lo que habla es puro de dinero, de diezmo, de ofrendas, de finanzas. Y realmente, amado, creo que le he dado ejemplo como pastor de que mi prédica principal es acerca del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios en todo el año. Pero eso no significa que no debo de enseñarle, repito, que la misma Biblia nos da principios que usted y yo necesitamos conocer, ponerlo por obra, para que en esa área de nuestra vida que son las finanzas, y no solamente las finanzas, todo lo que Dios nos pone en la mano, eso pueda ser multiplicado y pueda ser consagrado a Dios. Amén. Así que voy a estar hablándote hoy acerca de las finanzas, acerca de las primicias que tienen que ver con finanzas o tienen que ver con bienes, de todo lo que Dios te da. Pero también voy a pedirte como iglesia a que si el Espíritu Santo te enseña en esta mañana y te convence, porque es Él el que lo puede hacer, usted prepare su vida, prepare su familia y véngase en ese día de celebración que vamos a tener, a venir con regocijo, con gozo, porque dice el Señor que a Dios tenemos que darle con gozo y con regocijo. Amén. ¿Tiene su corazón dispuesto? Cuando nosotros hablamos de primicias, amados, lo primero que nosotros debemos de entender es que realmente a Dios tenemos que darle lo primero, lo mejor y lo escogido. Y esas tres palabras yo quiero que usted, si yo logro que esas tres palabras ya queden grabadas en su corazón, amado, cumplí el propósito por el cual el Señor me envió a predicar en esta mañana. Que usted le dé a Dios lo primero, diga lo primero, lo mejor y lo escogido. Eso significa una verdadera primicia. Y cuando uno entiende esto, amados, uno logra entender también que la Biblia nos enseña que cuando usted lleva a Dios lo primero, todo lo que viene a continuación también va a ser bendecido por Dios. Miren el principio tan poderoso que usted tiene que entender hoy. Cuando usted dispone su corazón para darle a Dios lo primero que llegue a su mano, mire la buena noticia que hoy le quiero dar de parte del Señor. ¿Y por qué Dios está interesado que su pueblo aprenda este principio? Porque cuando le damos a Dios lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo sexto e infinito también va a ser consagrado y bendecido por Dios. Eso quiere decir, amado, que si hay personas aquí que tienen sueños, proyectos, si hay personas aquí que comienzan el año pensando que quieren tener cosas mayores en su vida, usted tiene que entregarle a Dios lo primero para que lo número 50 en su vida también sea santificado y bendecido por Dios. Y eso es lo que va a ocurrir a partir de hoy en esta iglesia. Porque lo primero que usted va a agarrar en su mano, usted va a entender que se lo tiene que consagrar a Dios. Pero usted va a entender que cuando usted lo haga de corazón, en el nombre de Jesús, lo que venga a sus manos en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en noviembre, en diciembre, todavía va a ser bendecido mayormente por Dios, porque lo primero en enero ya fue consagrado y bendecido por Dios. Ese es el principio. Ese es el principio, amados. Quiero que vayan conmigo a Romanos. Romanos capítulo 11, verso 16. Miren lo que dice el Señor en Romanos capítulo 11, verso 16. Quiero realmente demostrarle bíblicamente por qué realmente yo les digo que cuando usted consagra lo primero a Dios, lo demás también va a ser bendecido y santificado por Dios. El problema de mucha gente es que quiere que Dios lo bendiga en junio, quiere ver cosas maravillosas en marzo,
Hablábamos en estos días acerca de la siembra el jueves, amado, pero hay personas que quieren sembrar de último y hay personas que quieren sembrar a la mitad. Pero si usted no comienza en el principio, olvídese, si lo primero no es consagrado, lo segundo, lo tercero, Dios lo va a ver como trapo de inmundicia delante de él, número uno. Y número dos, amados, también hay una gran verdad bíblica que usted y yo debemos de entender. Y esto lo tengo que decir porque es necesario enseñar a la iglesia. ¿Y quién más que el pastor? Porque si no me haría yo realmente cómplice de algo que bíblicamente Dios nos enseña. Pero amados, hay terrenos donde usted y yo estamos llamados a sembrar. Y claro que nosotros somos sembradores, porque Él nos llamó a sembrar. Pero hay una gran verdad bíblica. Hay terrenos que son infértiles. No es que todos los terrenos son fértiles, porque la Biblia enseña que hay terrenos que son infértiles. ¿Por qué, pastor? ¿Usted está seguro? Porque ¿cuál es la mejor semilla que usted y yo podemos sembrar en esta tierra? La palabra de Dios. Y si esa es la mejor semilla que usted y yo podemos sembrar, después vendrá el amor, después vendrá la fe, después vendrá el abrazo, después vendrá el compañerismo, la unidad, después vendrá las caricias. Esos son otras cosas que hay que sembrar en el matrimonio, en los hijos, en los amigos, en la comunidad. Pero lo primero y lo mejor como semilla que usted y yo podemos sembrar en esta tierra es la palabra de Dios. Y si la mejor semilla es la palabra de Dios, quiere decir, amados, que entonces sí hay terrenos infértiles. ¿Por qué? Porque el mismo o mejor sembrador de esta tierra se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino como el sembrador a la tierra. Y cuando Cristo vino como sembrador a la tierra, vino a sembrar la mejor semilla a esta tierra. Y qué triste es ver terrenos como el de Judas, que cuando Cristo sembró la semilla en Judas, ese terreno era tan infértil que lamentablemente se tuvo que ir al infierno. Cuando Cristo sembró la semilla en hombres y mujeres, amados, como Poncio Pilato, que le dijo: yo soy la verdad, tú eres el rey de los judíos, yo soy el rey de los judíos. Su vida era un terreno, Poncio Pilato era un terreno y Cristo sembró la semilla. Pero lamentablemente ese terreno era infértil. Entonces sí hay terrenos infértiles. Hay terrenos que usted puede sembrar y sembrar y sembrar. Mire, se desgasta, se muere sembrando. Y lamentablemente no dan fruto. ¿Y por qué, pastor, usted me dice esto? Porque quiero enseñar y quiero corregir. Pero también quiero decirle algo. Lo que sí usted y yo tenemos que estar seguros hoy, y eso es lo que yo realmente he querido venir a enseñarle de parte del Señor, es que antes de usted andar buscando terrenos donde sembrar, primero usted asegúrese de sembrar en el mayor y mejor terreno, que se llama la obra del Señor, que se llama el reino de Dios. Porque cuando usted siembra en el reino de Dios, aunque usted equivocadamente siembre en otros terrenos, si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando sembramos en el reino de Dios, lo que humanamente yo no puedo hacer en mi hogar, lo que humanamente yo no puedo hacer en mi matrimonio, lo que humanamente otros no me puedan dar a mí, cuando yo siembro en el reino de Dios, por añadidura, Dios va a enderezar mis pasos, Dios va a enderezar a mi matrimonio, Dios va a enderezar mi familia, Dios va a enderezar mi hogar. Porque el que lo hace no es el hombre, es Dios. Porque entonces le quitaríamos la gloria a Dios. Porque entonces quiere decir que por mis obras yo voy a tener un hogar o una familia grandiosa. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo lo bueno, todo lo digno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo que usted siembra. Desciende de sus fuerzas, desciende de sus inteligencias. No, amado, no dice eso. Desciende del Padre de las luces. Amén. Lo primero que hay que hacer es estar bien con Dios. ¿Y por qué le digo esto, amado? Porque hay gente que se preocupa en sembrar en los demás. Hay gente que se preocupa en sembrar. Miren, hay personas que siembran
en su trabajo. Y eso está bien. Hay personas que se preocupan en sembrar en sus jefes. Eso está bien. Hay esposas que andan afanadas sembrando en su esposo. No quiero que me malinterpreten, eso está bien. Hay esposos que viven afanados sembrando en sus esposas. Eso está bien. Hay gente que vive afanada queriendo sembrar en otros. Pero por andar pendiente de otros, algunas veces terminan descuidando lo primero y lo principal. Y sería muy triste que yo como esposo ande buscando y ande queriendo todos los días dar lo mejor a mi esposa y esté descuidando darle primero lo mejor a Dios. ¿Cómo así, pastor? Qué irónicos seríamos. Qué ironías de la vida. Que una esposa ande buscando sembrar en su esposo lo mejor, la mejor comida, el mejor regalito, la mejor caricia, y no trae a la iglesia ofrendas, diezmos. Qué irónico sería delante de Dios que un hijo quiera dar lo mejor a su padre, porque es su padre, eso está bien. Pero a Dios le quiere dar lo peor, o nada, o a media. Por eso hoy quiero hacer énfasis. Comencemos el año primero diciéndole a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia: primero yo voy a dar lo primero, lo mejor y lo escogido a Dios. Y cuando le digan por qué, usted le dice, el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica mi matrimonio, en vano trabajo yo. Si Jehová no edifica mi casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Así que ¿a quién tenemos que sembrar primero? Lo mejor, lo primero y lo escogido. ¿A quién? A Dios. Dígale al que tiene a su lado: hermano, si hay terrenos infértiles, dígale. Pero cuando tú siembras en Dios, es un tiro al piso. Ese es el terreno que nunca falla. Ese es el terreno que nunca falla, amados. Porque bíblicamente algún día hasta tu familia te va a fallar. Quizás algún día hasta tu familia te va a fallar. Porque somos seres humanos y cualquiera nos puede fallar. Quizás un día hasta yo como pastor te he fallado. Te voy a fallar si es que ya no te he fallado. Pero lo que quiero decirte es que el terreno que nunca te va a fallar, y el terreno donde tú no vas a sembrar en vano, y donde tú vas a cosechar abundantemente, se llama nada más y nada menos que el reino de Dios y su justicia. Así que todo lo que usted pueda sembrar en Cristo, hágalo, amados. ¿Y sabe por qué? Porque cuando leemos Romanos capítulo 11, verso 17, ¿qué dice? Pues, verso 16, perdón, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son. ¿Qué es primero, las ramas o la raíz? En su vida, ¿sus hijos son qué? ¿Raíz o ramas? En su vida, ¿su matrimonio es qué? ¿Raíz o rama? En su vida, ¿su casa, su carro, sus bienes son raíz o ramas? ¿Y qué debe ser la raíz para usted? Cristo. Y si la raíz es santa, las ramas son santas. Y si Cristo es la raíz en mi matrimonio, las ramas en mi matrimonio van a ser santas. Y si Cristo es la prosperidad en mi familia, las ramas en mi familia van a ser. Entonces nos preocupamos primero en sembrar ¿en dónde? En la raíz. Hay gente que pasa todo el año sembrando en los demás y a última hora es que quiere sembrar en Dios, pero ya es tarde. Hay gente, amado, cristianos, que le cuesta, se le hace más fácil darle al hijo a que vaya al cine y se vaya con los amigos a comerse una hamburguesa de 2,000 bolívares que traer a la iglesia por fe una ofrenda. Yo sé que es duro lo que le estoy diciendo, pero ¿cómo puede ser que hay más dinero en una tasca del mundo que en las arcas de la iglesia de Dios? ¿Cómo puede ser, amados? ¿Cómo puede ser que hay más dinero en las empresas del mundo que en la empresa espiritual de Dios? ¿Cómo puede ser, amados, que haya más dinero en el cartel del Chapo
que en el pueblo de Dios, estoy hablando humanamente, hay carteles y hay narcotraficantes y hay capos como el Chapo Guzmán. Y dice, no, yo tengo aviones, tengo esto, y financian todo eso. O sea, el diablo a ellos y ellos al diablo. Porque ellos siembran, ¿sabían? Ellos siembran en la obra del diablo. Ellos ponen clandestinamente en los barrios, ponen en las cañadas, ponen en lugares, y ellos vienen y siembran. No, yo patrocino eso. Vayan, pongan ahí una distribución de droga y yo patrocino eso, dicen los empresarios del diablo. Y comienzan a formarse esa red. Por eso vemos tanta red. Y en cualquier barrio vemos muchísimos centros de droga. Porque los hijos del diablo hacen muy bien esa parte. Ellos siembran muy bien en el reino de las tinieblas. Y ellos de hecho financian. Y cuando uno de pronto le va mal a uno de los negociantes para distribuir droga, viene el otro capo y le dice, tranquilo, yo te financio, yo te presto, y cuando te vaya bien tú me lo pagas. Qué triste, amado, es que en el reino de las tinieblas así ellos se financian, se apoyan y se ayudan. Qué triste es ver que ese reino lo hacen de esa manera. Y el pueblo de Dios, amado, es egoísta, le cuesta. ¿Quiénes son los que deben de financiar el reino de Dios? ¿Quiénes debemos de sembrar en la obra de Dios para que en lugar de que se pongan puestos clandestinos de droga, pongamos iglesia, creamos iglesia, hagamos templo, hagamos colegios cristianos, hagamos universidades cristianas, hagamos laboratorios, hagamos hospitales cristianos? ¿A quiénes Dios quiere usar para que eso ocurra? A sus hijos, al pueblo de Dios, a usted y a mí, amados. Esa es la verdad. Nos cuesta dar. Tremendo. Nos cuesta dar. Y así es todo, amados. Hasta nos criticamos a nosotros mismos. Cuando un cristiano está flaco, vienen y dicen, Dios está tratando con él, mira cómo está. Mira, está pasando hambre. ¿Y cuál es el Dios que está con él? Si ese es el Dios que está con él, yo prefiero más bien quedarme en el mundo. O si no dicen, mira cómo lo tiene. Eso es que Dios está en pecado. Eso es que Dios está tratando con él. Mira lo flaco que está. Se parece al chupacabra. Pero si estás gordo, a veces hasta los mismos cristianos, si estás flaco te dicen eso. Y si estás gordo, vienen y te dicen, no, este no ayuna. Este come más que un cochinito. Mira cómo está. Mira el barrigón. No, chico. Si el pastor no tiene carro, vienen y dicen, no, mira el Dios de ese pastor. Mira, anda ahí en bicicleta. Un miserable. No, hombre, mira, eso es un fracasado. Y si el pastor tiene carro, se está robando los diezmos de la iglesia. Eso pasa, amados. Y yo he decidido, amado, como un hijo de Dios, si nos van a criticar, iglesia, que nos critiquen en la prosperidad de Dios, que nos critiquen en la bendición de Dios. Pero esta iglesia fue llamada a ser bendecida, prosperada y victoriosa en Cristo. Una iglesia que entendió que es mejor dar que recibir. Cuando damos, es porque ya Dios nos dio, amados. Y vamos a hacer una iglesia dadivosa. Vamos a hacer una iglesia de bendición a otros. Vamos a ser prosperados por Dios para hacer de prosperidad a otro. Amén. Y hay varios principios, amados, que se desatan. Quiero que vayas conmigo rápidamente a Éxodo, capítulo 23. Y quiero dejarte estos principios brevemente, porque quiero que tú puedas anotarlo. Ojalá y usted haya podido traer una libreta. Tráigase su libretica, amados. Les recomiendo. Aparte de su Biblia, primero la Biblia. Fui a una iglesia que me invitaron el domingo pasado. Quiero decirlo con toda autoridad también, amado, y me gustó mucho porque pude ver cosas que debemos de valorar y mantener aquí. Fui a una iglesia donde el pastor decía que tenemos que cumplir los estatutos de Dios, que tenemos que cumplir los principios de Dios para que nos vaya bien en este 2016. Y tenemos que leer la Biblia. Y yo no vi en esa iglesia ni el atril es esto, dónde colocar la Biblia. ¿Y por qué un atril?
Puede ser de madera, puede ser de mármol, puede ser de lo que queramos. Pero tiene que haber un atril donde podamos colocar la Biblia. ¿Y por qué normalmente se ve en altura? Porque la Biblia es el fundamento, es la fuente de autoridad de la iglesia de Cristo. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que estar por encima de todos nosotros porque es poder de Dios, ¿me entienden? Y la Biblia tiene que ser honrada y colocarla en lo alto, no en el piso, no, en lo alto, para que todos ustedes vean que la Biblia aquí es la fuente de autoridad. Y la más grande en este lugar no es el pastor, es la palabra de Dios. Amén. Entonces uno tiene que honrarlo. Cuando llegué a la iglesia, amado, el pastor decía que hay que cumplir y obedecer los estatutos. Pero, amado, el pastor predicó sin la Biblia. No tenía la Biblia. Yo decía, ¿cómo él va a estar diciéndole al pueblo que cumpla los estatutos si no carga la Biblia? Y por eso yo en el primer mensaje de este año le pedí a este pueblo que en el nombre de Jesús trate de comprar una Biblia. Y si usted no puede, porque en el momento no tiene, acérqueseme para yo regalarle una Biblia. Porque esta iglesia va a ser una iglesia que va a honrar con su vida la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder para salvación. Amén. No me avergonzaré de tener la palabra de Dios porque es poder para salvación. Amén. Eso merece un buen aplauso, ¿verdad, amados? Eso hay que valorarlo, amados. Éxodo capítulo 23, miren lo que realmente representa las primicias. Las primicias, amados, ustedes pueden desarrollar este tema en la escuela de teología que comienzan las clases a partir de hoy. Usted ahí va a conocer, porque como iglesia queremos que usted conozca la palabra de Dios. Y aquí hay maestros muy buenos que le van a enseñar acerca de las fiestas solemnes que Dios estableció. La fiesta de las primicias es una fiesta que Dios establece en el mismo momento que el pueblo de Israel sale de Egipto. En ese mismo momento el Señor estableció 3 fiestas principales que el pueblo de Israel debía realmente de consagrar y que debía realmente de practicar. Y fueron las fiestas de las primicias, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Hoy quiero tomar la fiesta de las primicias porque es una fiesta. Cuando hablamos de primicia no debe ser, ahí está el pastor hablando de dinero. Lo poquito que me quedó de todo lo que gasté en diciembre ahora me lo va a quitar. No, amados, sino que es una fiesta que el Señor nos llama a que nosotros realmente continuemos celebrando hoy. Porque el que la estableció fue el mismo Dios. Y todo lo que Dios establece de una u otra manera tenemos que entender que es eterno. Las primicias, amados, representa nada más y nada menos que de lo que Dios te dio. La provisión que Dios te ha dado. El Señor le pidió a Moisés, a través de Moisés, el Señor le dijo, Moisés, yo quiero que de la provisión que yo le haya dado a mi pueblo, que ellos tomen lo mejor, lo primero de todos sus ganados, de todas sus vacas, de todos sus animales y aún de su parentela, de sus hijos. El primogénito me lo aparten a mí, me lo consagren a mí. De tal manera que lo primero de todo lo que cada uno de los israelitas adquiría tenía que ser consagrado a Dios. De ahí surge la fiesta de las primicias. Una fiesta que el mismo Dios establece a través de Moisés para que su pueblo celebrara. ¿Y qué significa? Significa que de la provisión que Dios te ha dado, lo primero que llegue a tu mano, tú se lo apartes a Él. Sea animal, sea cosa o sea personas. Así de práctico. Repito, usted puede desarrollar más este tema en la escuela de teología. Es gratuita. Los maestros son los mejores de Venezuela. Creo que de Latinoamérica también. Y usted sé que va a ser uno de esos grandes discípulos que Dios quiere formar. Hoy comienzan las inscripciones. Y me gustaría que usted pueda ser parte de esa generación de hombres y mujeres que se van a integrar y que van a hacer cosas grandiosas para el Señor en esta tierra. Amén. Eso era la fiesta, eso representaba la fiesta de la primicia, la provisión que Dios nos daba, la provisión que Dios le daba al pueblo, y de esa provisión ellos tenían que escoger y dar lo mejor, lo primero a Dios. Ahora, cuando nosotros realmente, amado, hoy estamos llamados a poner por obra y seguir practicando esa fiesta, lo que pasa, amado, es que lo que el Señor se preocupó, lo que el Señor realmente buscó acerca de esa fiesta
fue asegurar que lo primero que usted consagre a Él, lo primero que usted le entregue a Él, va a significar proporcionalmente que lo que venga a sus manos o a su vida también va a ser bendecido y santificado por Él. Por eso Dios establece esa fiesta, porque Dios sabía que cuando Él apartaba lo primero a Él, que cuando uno le entregaba de sus hijos lo primero a Él, el que lo hacía de corazón o lo hace de corazón, todo lo demás va a ser santificado y bendecido por Él. Y podemos ver, amado, cómo el Señor comienza y cómo el Señor realmente le habla en Éxodo capítulo 23. Quiero que vayan conmigo en el verso 19. Miren las palabras que establece la Biblia. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero miren lo que viene a continuación. ¿Cómo puede ser que hay personas que se pierden la bendición de Dios por ignorar o por no querer sembrar en el reino de Dios? Si usted de corazón cree en esta palabra, miren las bendiciones que usted va a recibir en el nombre de Jesús a partir de ahora. Miren lo que viene. Primero Dios le dice: las primicias deben de consagrarla a mí. Y cuando Dios le da lo que deben de hacer, miren lo que viene a consecuencia cuando usted y yo lo ponemos por obra. El verso 20, ¿qué dice? He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Lo primero que nosotros comenzamos a experimentar cuando traemos lo primero, lo mejor y lo escogido a Dios, es que el Señor nos va a guiar y nos va a guardar en el nombre de Jesús. Cuando usted siembra en el reino de Dios de corazón, porque dice la misma palabra en Proverbios capítulo 3, verso 9: honra a Jehová con tus bienes y con todos los frutos que el Señor ponga en tu vida. ¿Y qué dice el Señor? Cuando usted honra a Dios, lo que pasa es que hay gente que quiere que Dios lo honre, pero no honran a Dios. Y la palabra honrar, amado, significa amor, significa respeto. Cuando uno entiende esa palabra y Dios me dice a mí que yo venga y me presente delante de Él con lo primero y lo mejor, yo estoy honrándolo a Él. Y cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted, porque la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran. Y si usted quiere vivir honrado en todo el año 2016, comience usted honrando a Dios con lo primero que Dios ponga en su mano. Y cuando usted pone delante de Dios lo primero que va a ocurrir en su vida es que Dios lo va a guardar y que Dios lo va a guiar a usted. Eso significa, amado, que en el nombre de Jesús, el que siembra de manera generosa y lleno de fe va a estar guardado en todo el año 2016. Ninguna arma forjada contra usted va a prosperar. No lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor dice: miren, yo quiero que ustedes cumplan esta fiesta de las primicias. De los primeros frutos, conságrenmelo a mí. Y miren lo que les va a pasar. Lo primero es: te guiaré y te guardaré. ¿Quiénes quieren ser guardados? ¿Quiénes quieren ser guiados? Entonces, usted tiene que poner delante de Dios lo primero que usted llegue a obtener en este año 2016. Amén. Lo segundo, miren lo que ocurre. Lo segundo que va a venir a nuestras vidas, cuando de corazón nosotros traemos lo primero, lo mejor y lo escogido a Dios, es provisión y buena salud. ¿Quiénes quieren tener provisión en todo el año y buena salud? Miren lo que dice el verso 25. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice el verso 26, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, dice el Señor. No habrá mujer que aborte en nuestras familias. No habrá esterilidad en nuestros hogares. Y dice que Él derramará sanidad sobre nuestras vidas. Cuando uno trae las primicias al Señor, no solamente el Señor te guarda y te guía, el Señor te da la provisión y te da buena salud. Amado, miren, esta es palabra de Dios. Si queremos permanecer el año 2016 con buena salud, comencemos honrando al Señor con lo primero que Él nos da. Porque lo dice su palabra. Pero no solo basta con eso,
sino que también te va a dar larga vida. ¿Quiénes quieren tener larga vida? El verso 26, miren lo que dice al final: y yo completaré el número de tus días. ¿A quiénes les gustaría que Dios complete el número de sus días? Wow. Que uno pueda decir, mientras yo esté vivo es porque yo sé que no he cumplido el propósito de Dios. Que usted pueda decir con seguridad, el día que yo parta es porque ya completé. No es por casualidad, no es porque me agarraron por ahí desprevisto, no es porque ahí el cachón agarró y no. A mí nadie me va a venir a agarrar ni me va a venir a llevar al otro lado de esta tierra, al menos que Dios lo permita. Pero para eso yo debo de honrar a Dios primero, y Él me honrará todos los días de mi vida. Pero no solamente eso, miren lo quinto: victoria sobre tus enemigos. Cuando usted honra a Dios con sus primicias, no solamente el Señor lo guía y lo guarda, no solamente nos dará provisión y buena salud, no solamente te va a dar larga vida, sino que te dará victoria sobre tus enemigos. Mira lo que dice el verso 27 del mismo Éxodo 23. Dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti las avispas, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, al feo, a cualquiera que se presente delante de ti, dice el Señor. Amado, eso es una buena noticia, porque empresarios, si hay aquí, díganme si ustedes no van a tener enemigos en el 2016. Claro. Estudiantes, ¿será que no vamos a tener enemigos? Ahí salió un estudiante en el Barar, lo mataron. Enemigos. ¿Será que usted y yo no vamos a tener enemigos en el 2016? Miren, aquí brevemente, nunca se me va a olvidar un día, quizás usted sabe la historia. Se metieron en mi casa a las 3 de la mañana. Se metieron y los malandros me agarraron a mí, agarraron a mi esposa y dijeron: no se muevan ustedes de aquí. Agarraron todos los artefactos, computadora, una computadora, realmente, no me vayan a dirán, no, una computadora, un televisor, pero agarraron lo que teníamos, amado, y lo montaron en el carro, en el propio carrito que el Señor me había dado, y llenaron el carro. Y después que llenaron el carro, que duraron como 2 horas cargando ellos, cansados, yo los veía cansados. Yo decía: Dios mío, ten misericordia de ellos. Dale fuerza, Señor, dale fuerza, Padre. Dale fuerza, porque estaban cansados de tanto cargar. Cargaron toda la madrugada, cargando. Y hubo un momento en donde yo tuve que pedirle a Dios por ellos: Señor, dale fuerza. Un momento que estaban sacando ahí, creo que era el microondas. Y estaban ahí, yo decía: Dios mío, que no le vaya a salir una hernia a ese hombre, Padre, guárdalo. Cargaron el carro, amados. Pero eso sí, yo decía, esta palabra yo me acordaba, Salmo 23, aunque ande en valle de Suem. Y él me decía, el malandro que estaba ahí al lado de nosotros, decía: cállate, cállate. Yo decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu palabra dice que tú enviarás la avispa, Señor, y la avispa estará conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, cállate, cállate. Bueno, 2 horas así, él diciéndome: cállate, que te voy a dar un cachazo, y yo proclamando la palabra de Dios. Amados, después que cargaron ese carro 2 horas, mis amados hermanos le dijeron a mi esposa: ven acá, ábrenos el portón. Y cuando mi esposa salió a abrirles el portón, mi esposa me dice, pues yo me quedé en el cuarto, yo dije: no, sal tú, yo me quedo aquí resguardando a los niños, y tú allá afuera, pelea afuera y yo peleo adentro. Saben cómo es todo, ¿ves? Y amado, no, la llamaron fue a ella. Si me llaman, yo quería que me llamaran a mí, pero la llamaron a ella. Amado, de hecho la mujer es poderosa, porque cuando Dios usa a una mujer, amado, trastorna, amados, el universo. Dios usó una mujer para traer al Mesías a esta tierra. Y cuando Dios usó una mujer, las mujeres tienen poder, amados. Cuando Dios usa a una mujer, amado, es para transformar la historia. Dios usó en ese momento a una mujer. Y cuando usó a mi esposa, yo veo que de pronto, amado, 2 gritos. ¡Ay! Yo dije: bueno, Señor. Y ahí sí salí. Cuando yo salí, mi esposa limándose las uñas. ¿Qué pasó, mi amor?
No sé, yo le abrí el portón y de pronto ellos se asustaron y salieron corriendo. ¿Pero para dónde? Huyeron. Yo no sé si era que el pelo de mi esposa ya estaba un poco... No, yo decía, Dios mío, mi amor, ¿será que fuiste tú o fue? Pero entendí que fueron las avispas. ¿Sabes qué representan las avispas? Las avispas representan los ángeles de Dios. Él enviará sus ángeles. Él enviará sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En el año 2016 Dios enviará sus ángeles. El ángel de Jehová acampará alrededor de nosotros y nos defenderá en el nombre de Jesús. Créalo. Él nos librará de nuestros enemigos. Él nos librará. No es usted el que va a pelear. No soy yo el que pelea con brujos. Es el Espíritu Santo de Dios. Son los ángeles de Dios los que pelean con ellos. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y por último, amado, cosecha permanente. Yo quiero rápidamente que usted vaya a Génesis capítulo 4. Ay, Dios mío, es que uno lo que necesita es tiempo, ¿verdad? Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Le voy a resumir la historia. Usted lo lee en su casa. La historia de Caín y Abel. Esa es la primera ofrenda. Esa es la primera ofrenda que registra la Biblia, amados. En Génesis capítulo 4 dice la Biblia que Abel y Caín llevaron ofrendas delante de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Los dos llevaron ofrendas. Los dos llevaron ofrendas. Pero miren esto, amados. Dice la Biblia: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dice el verso 3. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Caín le llevó una ofrenda a Dios, pero Abel llevó una ofrenda también. Pero la que él llevó fue lo primero y lo mejor. No se equivoque, amados. No es dar ofrendas, no es sembrar. Porque hay esposas que siembran, hay esposos que siembran, hay hijos que siembran, pero llegan con un ramito de flores que las flores están hasta medio muertas. Están sembrando, sí, pero el que siembra escasamente va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, abundantemente va a cosechar. No es sembrar, es saber sembrar. Caín sembró, pero sembró a medias. Y a mí me impacta cuando alguien dice que ama a Dios. Mire, el amor que usted le tenga a Dios va en proporción a la ofrenda que usted presenta a Dios. Vuelvo y repito, el amor que usted y yo le tenemos a Dios tiene que ir de la mano con la manera como nos presentamos a Dios. Porque seríamos hipócritas si decimos: Señor, yo te amo, tú eres lo mejor para mí. Y cuando nos metemos la mano en el bolsillo, contamos los billeticos para ver, ya va. Ay, no, este es de 100, no, este no. Este es de 20, tampoco. Este es de 10. No, amados. Porque no es que Dios esté esperando que usted venga a traerle. Pues Dios no ve eso, Dios ve la intención del corazón. Lo que Dios ve es nuestra disposición. Es cuando Él dice: verdaderamente Él me ama. Porque yo establecí un 10 y Él me da mucho más de ese 10. Este me ama. Porque yo establecí un 10 y Él no escatima para dármelo. Dios no lo necesita, iglesia. Esas primicias Dios no las necesita. Somos nosotros las que lo necesitamos. Caín dio ofrenda, pero Abel dio lo mejor, lo más gordo, lo escogido. Fue lo que Abel llevó. Por eso llamo ese último principio cosecha permanente. Porque usted sabe una cosa: cuando usted lee en su casa, léalo en su casa, Hebreos capítulo 11, verso 4. Usted va a ver que cuando Dios comienza a enunciar todos los héroes de la fe, el primero que Dios nombra en los héroes de la fe, ¿sabe cómo se llama? Abel. Abel se llevó el honor de ser el primero entre los hombres, héroes de la fe. Eso significa que cuando nosotros sembramos en el reino de Dios, vamos a ser los primeros
aún después de muerto, porque puede morir el sembrador, pero la semilla nunca va a morir. Puede morir el que siembra, pero la semilla que sembró va a dar frutos de generación en generación. Y aún después de muerto, aún cuando yo muera, lo que yo siembro en el alfolí, lo que yo siembro en el reino de Dios, lo que yo siembro de corazón en mi Señor, aún después que yo muera, mis hijos van a cosechar, mis nietos van a cosechar, mis tataranietos van a cosechar, y multitudes van a decir lo que un día un hombre sembró en el siglo XXI. Cuando ese hombre llegó a la tierra, recuerdo que me dijeron mis ancestros que ese hombre llegó y sembró, y cuando él sembró esa semilla, todavía nosotros estamos cosechando lo que él sembró. Lo que usted siembra hoy para Dios, sus ancestros, su linaje, va a seguir siendo beneficiado de esa cosecha. Por eso puede morir el sembrador, pero la cosecha nunca va a morir. Nunca va a morir. Abel murió, pero todavía hasta hoy esa primicia sigue presentándose delante de Dios como un olor grato delante de la presencia del Señor. Cosecha permanente, amados. Otro ejemplo, Abraham. Cuando Abraham le sembró a Melquisedec sus diezmos, fue ahí cuando Dios después, en Génesis 14, usted lo puede leer en su casa también, aquellos que están tomando nota. Primero Abraham sembró y después vino la multiplicación para Dios, para Abraham. Fue después en Génesis 15 cuando Dios bendijo a Abraham y le dijo: tu bendición va a ser como las estrellas de los cielos, tu bendición va a ser como la arena del mar. Y hay otros ejemplos, amados, como la viuda. Hay muchos ejemplos. El esposo murió, pero el esposo era un temeroso de Dios, y la viuda le dice a Eliseo: porque mi esposo, tu siervo, o sea, un hombre de Dios, un hombre que honró a Dios vivo, murió, y ahora yo estoy aquí con una tinaja llena de aceite, pero tengo deudas. ¿Y sabe lo que ocurrió? Usted conoce la historia, si la conoce, que lo que había sembrado su esposo, esa semilla, la usó Dios a través del profeta para bendecir a esa viuda con sus 2 hijos. Porque la necesidad que tú puedes tener hoy, Dios la va a tomar para bendecir toda una ciudad y todo un país. Porque la vasija, en el nombre de Jesús, que tú hoy puedes tener vacía, el Espíritu Santo, que es el aceite, la unción, la va a llenar. Y no es como mucha gente cree cuando lee esa historia. Mucha gente dice: es que Dios bendijo a la viuda. Dios no solo bendijo a la viuda, Dios bendijo a toda una ciudad. Porque la Biblia dice que comenzaron a traer vasijas vacías. Quiere decir que sus vecinos también estaban pobres. Quiere decir que mucha gente alrededor de esa viuda también tenía necesidad. Porque si llegaron las vasijas vacías, era porque había necesidad, era porque había pobreza. No solamente en esa casa de la viuda, sino alrededor. Y sabe lo que Dios hace cuando tú tienes una necesidad. Cuando tú tienes una necesidad en tu casa, ¿sabe lo que Dios hace? Dios primero ve tu corazón. Cuando tú dispones tu corazón y traes a Él lo primero, lo mejor, entonces Dios va a decir: yo voy a llenar tu vasija y yo voy a crear una empresa este año 2016 en tu casa. Y esa empresa que yo voy a crear va a ser una empresa llena de aceite, y tú le vas a vender aceite a tus vecinos, tú le vas a vender aceite a tus familiares, tú le vas a vender aceites a otros. Por eso cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios nos bendice y convierte en nosotros empresas que van a ser de bendición a otros. La viuda con ese aceite comenzó a venderlo y benefició a toda una ciudad. La bendición de usted va a beneficiar su barrio, su universidad, su trabajo, su urbanización. La bendición de esta iglesia va a impactar a esta nación en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien sabe de primicias, amados, quiero que nos pongamos de pie para ya cerrar en oración. Porque solo he querido realmente sembrar las razones
Cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor, miren las bendiciones que van a venir. El Señor nos guiará. Diga: el Señor me guiará. El Señor me va a guiar. Y el Señor me va a proteger, me va a guardar. Pero lo segundo, el Señor me va a proveer. Dígalo: el Señor me va a proveer. El Señor me va a dar buena salud. El Señor me va a proteger de mis enemigos. Y por último, mi cosecha va a ser permanente. Créalo, amados, lo dice la palabra de Dios. Si alguien sabe de cosecha, si alguien sabe de primicias, es Dios. Jesús fue lo primero que Dios nos dio, amados. Él nunca va a querer que nosotros hagamos algo. Él nunca va a buscar que usted y yo hagamos algo si primero Él no lo hace. Primero Él lo hizo, iglesia. Primero Él dijo, miró hacia acá. Él vio la humanidad. Él vio el desorden. Él vio la tragedia. Él vio el pecado y Él dijo, yo le voy a dar la salida a todo ese caos. Pero Dios no me envió a mí ni a usted lo peor. Dios no nos envió a medias a alguien. Dios no nos envió, bueno, vamos a enviarle ahí a Miguel para ver qué hace. Dios pudo haber enviado al ángel Gabriel, amados, al arcángel. Dios pudo haber enviado a Miguel. Dios pudo haber enviado a Elías. Dios pudo haber enviado, amada iglesia, a Eliseo. Dios pudo haber enviado a Moisés. Si Moisés hubiese llegado, wow, yo hubiese dicho, wow, Moisés. Pero miren, a Dios no se limitó. Él dijo, no, yo no les voy a enviar a Moisés. Son grandes, sí. Yo les voy a enviar lo mejor a ellos. Yo les voy a enviar a mi hijo unigénito para que Él muera en la cruz. Y el Señor nos envió lo primero. Es el unigénito, Jesús. Lo mejor. Oye, no hay nadie como Jesús. O sea, el que pagó un precio por mí es incomparable. El que pagó un precio por esta iglesia es incomparable. Y lo escogido lo envió Dios. Y cualquier cosa que usted y yo le demos a Él hoy, va a llegar el día de la fiesta de las primicias, la última semana de este mes. Mire, cualquier cosa que usted y yo ofrendamos, demos a Dios, eso no va a sustituir ni va a mejorar el precio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, ya todo fue hecho. Ya no hay sacrificio. Ya no, usted no tiene por qué andar de rodillas gateando para pagar una procesión. Usted no tiene que cortarse las venas para agradar a Dios. Usted no tiene que venir aquí con todo su dinero el próximo domingo de este mes como para agradarlo. No. Porque ya el mayor sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que no lo podemos hacer pensando que vamos a mejorar el sacrificio de Jesús. No, lo tenemos que hacer como lo hizo Abel. Cuando Abel trajo a Dios lo mejor, cuando Abel trajo a Dios lo escogido, cuando Abel trajo a Dios lo primero, ¿sabe una cosa? Que nunca se le olvide esto. No existía la ley. Todavía Moisés no había aparecido. Abel no lo hizo porque había una ley que obligaba a hacerlo. Abel no lo hizo ni siquiera porque, como hoy, quizás usted lo va a hacer y lo va a comenzar a hacer porque bueno, el pastor comienza a enseñarle como lo he hecho hoy y está en la Biblia. Usted dice, lo voy a hacer porque está en la Biblia. Cuando Abel lo hizo, no había ley. No había ley. Estaba comenzando todo. ¿Saben por qué lo hizo Abel? Lo hizo por amor y lo hizo por gratitud. No lo haga por ley. No lo haga por obligación. No lo haga porque este siervito que está aquí hoy le dice, te conviene que lo hagas. Si usted me quiere creer, créame. Si usted me quiere escuchar, le agradezco. Hágalo por lo que ya Dios ha hecho en su vida. Hágalo porque usted está agradecido con Él.
Cuando yo entendí eso, yo decía: Señor, gracias por ese pastor que enviaste hoy para enseñarme este principio. Señor, gracias por tu ley. Gracias, Señor. Pero un día dije: Señor, pero ya lo voy a comenzar a hacer porque estoy agradecido contigo, Señor. Señor, yo voy a sembrar todo lo que pueda en ti, en tu pueblo, Señor, porque para ti es lo mejor. Y así como yo te amo a ti, yo tengo que amar a mi prójimo, Señor. Entonces lo hago por amor ahora. No me cuesta, amados. Ni cuenta me doy, amados. Ya no ando ni contando cuánto dije, ni a quién pude apoyar, ni cuánto traje. Ya es incontable, porque entendí, como le decía en estos días a un familiar: wow, ya cuando yo voy a un viaje y puedo cubrir mis necesidades sin deudas algunas, cuando yo voy a mi casa y puedo comerme algo sin quitar prestado quizás al jefe donde trabajo, cuando yo vengo a la iglesia y veo que, amado, esta iglesia no le debe un bolívar a nadie. El año 2015 esta iglesia pagó todos sus compromisos financieros. Esta iglesia saldó toda deuda con Ferretería Bicolor y con otros que nos prestaron. Esta iglesia pagó todo, amados. ¿Y sabe cómo lo hizo Dios? A través de usted, a través de lo que usted ha traído a esta iglesia, a través de su siembra, a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas. Mire, hemos hecho todo esto. Hemos glorificado al Señor, hemos hecho más espacio, hemos hecho ahí el toldo de afuera para que no aguanten sol. Hemos hecho, amados, compramos el terreno, hicimos el bajareque. Y les tengo una buena noticia: comienza el proyecto a partir de esta semana, porque el que comenzó ese templo lo va a terminar en el nombre de Jesús. Lo va a terminar, amados. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, porque tu palabra dice que no nos podemos presentar delante de ti sino primero con acción de gracias. Gracias, Señor, que cuando preparamos como iglesia ese domingo, Señor, donde vamos a celebrar la fiesta de las primicias en esta casa,